Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. El pasado 29 de julio, la humanidad consumió los recursos naturales que nuestro planeta tiene la capacidad para regenerar en tan solo un año. Esta fecha es conocida como el Día del Sobregiro de la Tierra, una alerta más para la humanidad de que estamos aprovechándonos del planeta más de lo que deberíamos. La fecha también sirvió para volver a poner sobre aviso a la comunidad internacional sobre el daño que estamos provocando al medio ambiente. Para analizar este tema nos acompañan en el estudio de France 24 Natalia Parra Osorio, ella es activista medioambiental, directora de la plataforma Alto y también creadora de la Fundación Franz Weber. También está con nosotros en el estudio Andrés Matiz, activista e integrante también de la Fundación Alopias. Y a través de conexión remota vía Skype está con nosotros el señor Matthias Wackernagel. Él es fundador y presidente de la Global Print Network. Es esta organización que se encargó de presentar el informe que nos dio esta alerta sobre el Día del Sobregiro el pasado 29 de julio. Y se une a esta conversación el doctor Miguel Rivas. Él es coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace en México. También es PhD en ecología. Les recuerdo a todos ustedes que pueden ser también parte de este debate, pueden dejar todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales de France 24. En Twitter nos encuentran como @France24-ES. Deje su mensaje con la etiqueta numeral, el debate F24, y también pueden escribirnos a través de Facebook, Instagram y otras plataformas o escribir a mi cuenta personal @Santilogo. Antes de dar paso al debate, quiero mostrarles algunas cifras para que tengamos contexto del tema que vamos a desarrollar en este programa de El Debate. Necesitamos, de acuerdo al más reciente informe, 1,75 planetas para nuestro consumo anual y estamos consumiendo 2,7 hectáreas per cápita. Son cifras preocupantes. El Día del Sobregiro para el año 2003, para que ustedes vean cómo ha ido evolucionando y se ha ido moviendo esta fecha a lo largo de los últimos años. En el 2003, esta fecha llegó el 22 de septiembre. Para el año 2016 ya se había movido para el 8 de agosto y para el 2017 llegó el 2 de agosto. En el 2018 se movió un día más, el 1 de agosto, y para este año se movió para el 29 de julio debido al rápido consumo que le estamos dando a los recursos que tiene nuestro planeta. Quiero comenzar el debate preguntándole al señor Wackernagel en la ciudad de Oakland, en el estado de California, en Estados Unidos, ¿cómo hicieron este estudio y cuánto tiempo les tomó y cuáles son las conclusiones que arrojan más allá de llegar a esta fecha para decirnos y alertarnos sobre el rápido consumo que estamos haciendo de los recursos del planeta? Muchísimas gracias. Entonces, lo que estamos haciendo es una contabilidad ecológica muy similar a una contabilidad monetaria. Queremos saber qué tanto estamos ganando, qué estamos gastando. Entonces, lo hacemos a través de medir todos los usos de recursos para comer, las fibras, la madera, la absorción de CO2 de la energía fósil, etcétera. Podemos añadir qué tanto terreno productivo es necesario para mantener todos esos flujos. Lo hacemos a través de datos de las Naciones Unidas, 15,000 datos por país y año, y así añadimos todo, y a nivel mundial lo que vemos que es el uso de recursos hoy en día es como 75% más largo de lo que se genera en todo el año 2019. Entonces, es como vivir con un planeta 1,75 planetas. Y eso no funciona para siempre, pero podemos sobreutilizar el terreno. ¿Cómo se puede también gastar más de lo que ganamos? Entonces es Sí. posible sobregirar, pero no para siempre. Sí, aquí en el estudio comienzo preguntándole a Natalia, ya voy con Miguel en México también, ¿qué es lo que estamos haciendo mal para que estas cifras estén aumentando y volviéndose cada vez más rápido este gasto de los recursos? El ser humano, digamos, en todo su desarrollo histórico, siempre se consideró una especie superior, pensó que el planeta estaba para explotarlo de manera infinita y si bien ya en las últimas décadas se ha dado cuenta de eso y ha tomado, más que tomado algunas medidas, ha legislado, por ejemplo, ha generado algunas ideas,
no está aplicando, digamos, los cambios como deben ser. En esa medida podemos ver cómo nuestra población sigue creciendo, ese es un factor crucial, y es que somos demasiados humanos sobre la Tierra y no hemos tomado medidas, digamos, efectivas para comenzar a frenar, digamos, la natalidad de nuestra especie. Y por otra parte, frente a ese crecimiento poblacional, pues por supuesto necesitamos demandar más, pero también hay unas brechas económicas, y es que hay algunos pobladores del planeta que consumen muchísimo más que otros que están en la periferia. Sí. Entonces se trata precisamente de entender que nuestras dinámicas, nuestro enfoque de desarrollo tenemos que cambiarlo, que la autocontención frente al consumo ya es una necesidad imperiosa y pues definitivamente eso, replantearnos como especie y entender que somos una más en el planeta. Bueno, entonces estamos hablando aquí de un factor demográfico, Andrés, un factor de consumo y las diferencias de consumo, que hay unos que consumen más que otros, tal vez conciencia, nos falta todavía mucha conciencia, entonces no hemos podido concientizarnos que el planeta se nos puede agotar. No, sí, realmente pues parte de los debates del calentamiento global unos dicen que existen, ahorita pues vemos toda la dinámica de Estados Unidos, lo que comentábamos hace pronto un momento ahorita en el estudio con Brasil, son países que van adelantados, llega un momento, no, lo importante para mí es la economía. Y empiezan, lo que dice Natalia, a empezar a robar, entre comillas, o a tomar prestado partes de suministros naturales de otros países. Entonces, por ejemplo, hablamos que Canadá y Estados Unidos se agotaron todo en muy poquito tiempo. Por ejemplo, en Vietnam, en diciembre les llegaba todo el sobregiro. ¿Pero qué hace? Entonces, todo lo que está en el planeta se está utilizando en otras partes. Eso es algo muy parecido ya desde el punto de vista económico, y Europa lo supo monetizar, entre comillas, con las emisiones de gas, que es lo que ellos hacen. Las emisiones de gases son comerciables. Entonces, yo como empresa me dan espacio para botar 100 emisiones, un ejemplo, al día, pero solamente gasto 10. ¿Qué puedo hacer con esas? Venderlas a otros países y ellos pueden gastar mucho más. Entonces estoy llevando un problema local para que sea para que se afecte a otro país. Entonces supongamos un ejemplo, España saca tantas emisiones, Alemania puede sacar muchas más, pero su componente de combustión ya llegó casi al tope, y lo que hace es comprarle a España. ¿Para qué? Para gastarlo allá. Entonces está contaminando mucho más Alemania que España. Entonces se está vendiendo el nivel de contaminación a otros países, algo muy similar. Países. Miguel, en Ciudad de México, ¿es posible revertir esta situación en la que estamos? ¿Es posible ir en la dirección contraria, empezar a hacer un movimiento inverso? Hola Santiago, muchas gracias por la invitación. Pues lo mencionaba Natalia, ¿no? Esto, si no cambiamos algunas dinámicas de producción y consumo, pues la verdad es que el planeta con recursos finitos en el que vivimos va a ser insostenible en los próximos años. Y lo que tiene que cambiar es justo esta dinámica de consumir, de usar y tirar, que pues lo vemos en cosas como el uso excesivo de los productos desechables, ¿no? Donde uno ve que las personas piensan que esto va a desaparecer mágicamente y por lo tanto consumimos cada vez más. El problema es que la solución que conocemos para arreglar ciertas cosas de la naturaleza es a través del consumo. Si queremos bajar de peso, por ejemplo, la gente consume productos light, ¿no? Si quiere moverse de una forma menos contaminante, lo hace a través de autos eléctricos, ¿no? Y en el caso de los desechables, pues ahora consume desechables compostables, ¿no? Nuestra única solución para este tipo de problemas siempre es consumir. Y creemos que eso es lo que se tiene que revertir. Lo que se tiene que revertir es una dinámica de producción y consumo que hoy en el planeta es insostenible. Hay países como Estados Unidos que consumen 5 veces los recursos del planeta. Entonces, pues eso es lo que tiene que cambiar. No podemos aspirar o seguir manteniendo un modelo aspiracional de consumo que signifique consumir como los grandes países que se acaban los recursos del planeta rápidamente. Es ahí donde tenemos que atacar y revertir esta tendencia. Señor Vakernale, en la ciudad de Oakland, en California, en ese estudio que ustedes hicieron, ¿cuál fue ese recurso que se gastó primero? ¿Estamos agotando primero, qué sé yo, la madera de ciertos lugares del planeta o estamos consumiendo rápidamente el agua potable en algunos sectores? ¿Cuál es ese recurso básico y fundamental para la humanidad que se está consumiendo más rápido? Es una muy buena pregunta, pero al fin es
total de todo. Estamos en competición para utilizar tantos recursos, agua, madera y todo, que está en competición para la tierra. Entonces es la suma de todo. Pero cierto es que 60% de la huella ecológica de hoy es el carbono de la energía fósil. Hace 200 años la huella del carbono era cero. En 2050, si queremos mantener los objetivos de París, tendría que ser cero otra vez. Entonces, la energía fósil es una de las grandes presiones ecológicas de hoy. Natalia, aquí en el estudio de France 24, ¿qué se está haciendo entonces para mejorar ese alto consumo de combustibles fósiles y qué se está haciendo en términos económicos? Quiero que entre los dos complementen la respuesta. ¿Qué se está haciendo en términos económicos? ¿Nos va a tocar cambiar de sistema de producción, digámoslo, económico, que países, potencias, como por ejemplo Estados Unidos, cambien su forma de producir para que no sigamos destruyendo? Si queremos planeta para rato, sí. En este momento, claro, las medidas que se están tomando son un poco paliativas. Hay esfuerzos interesantes como los que plantea Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también se han vuelto un poco retórica para algunos países. Los vemos en planes de desarrollo de algunos países, en los discursos de los políticos, pero no, digamos, en la parte de la ejecución. También, digamos, es importante tener presente que hay países que ya están haciendo su transformación, su tránsito hacia otras formas de energía no basadas en la fósil, pero son todavía muy pocos países. Digamos que se necesita que esto sea una estrategia realmente global frente al tema de la ganadería, por ejemplo. El consumo de animales de pastoreo sigue, digamos, afincado en la población y seguimos viendo la deforestación. En estos países, por ejemplo, en Latinoamérica, países megadiversos, digamos, el mayor factor de deforestación tiene que ver, claro, con temas de coca, en el caso, por ejemplo, de Colombia, tiene que ver con el tema maderero, pero la principal causa es el consumo, porque si hay esa demanda, pues por supuesto que existe toda esta industria relacionada con la ganadería extensiva, y la intensiva tampoco es la excepción. La intensiva también demanda grandes, digamos, zonas para poder alimentar a este ganado. Entonces, claro, hay países donde ya podemos ver, digamos, al norte de Europa, donde se están haciendo unos esfuerzos interesantes, pero también en los países, especialmente en los biodiversos, tenemos una tarea fundamental, y para poderla hacer, por supuesto, también necesitamos el apoyo de esos países que han venido. Exacto. Estados Unidos, precisamente con su gasto, la China es algo inconmensurable, pues tienen que hacer una especie de, digamos, asumir una responsabilidad frente a temas del pasado, a daño que le hicieron al planeta y le vienen haciendo, asumiendo también el respaldo a aquellos países que, teniendo una alta biodiversidad, tienen que encaminar esfuerzos hacia el cambio, pero que definitivamente no pueden solos. Y este cambio es un cambio necesario, como ya lo decíamos, cada vez se está destruyendo más rápido el planeta, los recursos se están consumiendo más rápido, y es algo costoso para los gobiernos implementar políticas en esto. ¿Por qué sigue siendo tan costoso si es una necesidad completamente pues, que nos concierne a todos, es urgente? No, claro, y es bastante urgente, solamente que la visión y la percepción que tienen es diferente. Por ejemplo, en el caso de Colombia, ustedes ven los parques nacionales que están en la costa Caribe y ven cuáles son los proyectos de minería offshore o en las costas, y son exactamente los mismos. Entonces uno ve Parque Nacional Tayrona, arriba ya tiene 3 proyectos de minería en plataformas marítimas que pueden llegar a afectar. Entonces, generalmente los países que estamos en esta zona dependemos todavía mucho de la industria extractiva. Ahorita pues Natalia mencionaba China. Generalmente pues antes se hacía, o Naciones Unidas hacía el presupuesto mundial, la parte ambiental, cuando los chinos solamente podían tener un solo hijo. Ya pueden tener 2, pueden tener 3. Entonces, obviamente, las estadísticas cambian totalmente. La parte del cambio de economías limpias también, hay veces que pasa. Uno llega y dice, no, esto está hecho con una economía limpia, es mucho más costoso. Entonces, la gente prefiere, por ahorrar dinero, la economía
ya extractivista, o todo lo que viene de hidrocarburos, todo esto que tiende a ser mucho más económico. Entonces el cambio de conciencia, no solo la parte política, sino también desde el punto de vista de nosotros, también tiene que avanzar mucho más, porque creo que eso es lo más importante. Si uno no toma las condiciones, puede ser que haya leyes, que hayan políticas, y de ahí no van a pasar. Lo mismo pasa desde el punto de vista internacional con todos los tratados que uno ve que firman. Sí. Son tratados que no son vinculantes, entonces el país decide qué toma o qué no toma. ¿Qué le conviene y qué no le conviene? Exactamente. Miguel, en Ciudad de México, ¿hay forma de... y esto tal vez es lo que más me preocupa a mí personalmente, ¿cómo cambiar lo que tenemos ahora? Y es que todo lo que sea ecológico, todo lo que sea protección, todo es costoso. Se lo preguntaba Andrés para que usted lo complemente. A los gobiernos les cuesta llevar a cabo estas legislaciones, le cuesta dinero, no hay mucho impulso político para hacerlo. ¿Cómo se puede empezar a revertir eso? Creo que la forma más concreta de comenzar a revertir esto es pensando y evaluando de que todo tiene un costo y siempre tiene el mismo costo. Lo que uno tiene que decidir es dónde quiere pagar ese costo, si lo quiere pagar monetariamente o quiere pagarlo en términos ambientales, ¿no? El problema hoy radica en que pues, el modelo económico busca producir cada vez más al menor costo posible, y eso implica que quede una gran cantidad de pasivos ambientales. Eso quiere decir que los costos que no se están pagando de los productos como tal, lo estamos pagando a través del medio ambiente. Solo para poner un ejemplo, se calcula que la contaminación por plásticos nos cuesta 2.5 billones de dólares cada año a los seres humanos, ¿no? Entonces, ahí es donde uno ve lo barato que significa producir estos desechables con petróleo, ¿no? Entonces, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para revertir la situación, entender que el modelo económico tiene que cambiar para considerar todos los costos que significa hacer, fabricar o poner en el mercado un producto, incluyendo los ambientales. Bueno, punto importante, un cambio del modelo económico, ya lo estábamos mencionando aquí en las otras preguntas e intervenciones que estábamos haciendo aquí en el debate. Señor Wackernagel, en la ciudad de Oakland, en California, le pregunto, en ese estudio que ustedes hicieron, ¿cuáles son esos países destacados que vale la pena poner aquí sobre la mesa por su labor, dejando esta huella ambiental y tratando de alargar un poco más la duración de sus recursos, y cuáles son los que se llevan las marcas negativas? Los países que reconocen que no es un costo producir la sustentabilidad, pero es una necesidad, ellos van a ganar. Un ejemplo, no un país, pero una nación, los suecos, los escoceses, en Escocia. Escocia. Se dice. Escocia, sí, en Escocia. Ellos han bajado tremendamente su uso de energía fósil a través de uso de eólicas y hidroeléctricas, etcétera, muy diferente, muy distinto al promedio del Reino Unido. Entonces, ellos se ponen en una situación económica ventajosa, mientras que otras que están muy invertidos en energía fósil, como por ejemplo los Emiratos Árabes Unidos, que están muy dependientes de energía fósil, tienen más problemas con la competitividad a largo plazo. Vuelvo de nuevo con Miguel en México, rompo un poco la ronda y le pregunto entonces por los gobiernos de América Latina. ¿Cuáles de las naciones de nuestra región son destacadas por sus políticas medioambientales y por ir avanzando poco a poco? Porque sé que la región no es la que esté liderando en muchos aspectos este tema ambiental. Sí, como tú bien lo mencionas, no es que Latinoamérica esté liderando, sobre todo porque tiene muchos países en vías de desarrollo, ¿no? Y los países en vías de desarrollo exigen, en este caso, su derecho a contaminar, ¿no? Al éxito que tuvieron los países ya desarrollados con la contaminación que existe actualmente. Sin embargo, es necesario recalcar algunos países que se destacan. Creo que Costa Rica ha tomado medidas importantes en torno a la conservación del medio ambiente. Creo que países como Chile, que han explotado la energía solar como métodos alternativos a la energía fósil en una parte nada más, son países que están avanzando y que están poniendo la vanguardia en estos temas. Sin embargo, creo que a los países latinoamericanos les falta dejar de depender de este modelo de desarrollo, entender que el desarrollo no es una meta, sino que en realidad es un camino que recorremos todos juntos, y eso tiene que ser con el medio ambiente. Y aquí en el estudio de France 24, algo para complementar en cuanto a la región de América Latina, ¿qué podemos destacar? Bueno, llama mucho la atención en el ranking el papel de Ecuador.
uno se pregunta, bueno, ¿por qué Ecuador entonces es uno de los países que, si se hace el corte diferencial como lo hizo Global Footprint, pues es uno de los que todavía tiene tiempito, hasta Sí, más o menos diciembre. Su sobregiro, exacto, llega un poco menos temprano que para nosotros. Y puede tratarse de esa constitución que ellos tienen, donde hablan del buen vivir, donde, digamos, retoman algunas formas de pensamiento de los indígenas frente al comportamiento con la naturaleza, sin decir ni mucho menos que Ecuador no tiene toda una serie de problemáticas relacionadas. Pero bueno, eso llama la atención. Por otra parte, llama también la atención Chile. Tal vez, y entonces se vuelve a tocar el tema del modelo de desarrollo, ¿no? El asunto minero, todo el asunto energético. Una amplia explotación en el norte grande de Chile. Fuertísima, es exacto. Importante. Así es. Y pues entristece mucho el asunto con Brasil, porque hasta hace unos años era un referente nuestro en materia de abordajes, de cómo se asumía el Amazonas, cómo se estaban, como, digamos, comenzando algunos esfuerzos, pero pues el actual gobierno ha sido completamente contrario a estas apuestas. Entonces, eso, insisto con que dada nuestra biodiversidad, el agua que proviene de nuestros países, pues tenemos una responsabilidad grande, pero tiene que ser compartida con el resto del planeta. Andrés, usted conoce muy bien el caso colombiano, el caso de este país que es una nación biodiversa increíble si se compara con otros estados de la región. ¿Cómo está Colombia en este aspecto? Pues Colombia ha venido avanzando desde el punto de vista político, ha hecho unos temas bastante interesantes, pero encontramos desde el punto de vista legislativo de pronto lo que pasa en las otras naciones, que las penas o las multas son muy pequeñas para el daño ambiental que hacen. Un ejemplo puede ser de pronto tomando el caso de México, lo que pasó con el Grupo México ahorita, que tuvieron un derrame bastante grande, ocasionó un daño muy grande en el ecosistema marino y la multa fueron $100.000 para una empresa que eso no es nada. Miles de millones de dólares. Exactamente. Ahorita hablaba Natalia el tema de la ganadería extensiva. Otro problema grande que ya queda en Colombia es que el tráfico de maderas ha crecido mucho. Entonces lo mismo, tenemos el tema del riesgo del tráfico de madera, es alto y la ganancia, la ganancia es alta y el riesgo es muy bajo. Entonces, a una persona que desforeste por hacer tráfico de madera le dan una pena de 3, 4 años y una multa de $5.000. Entonces, ese es un problema que se ha tenido acá en buena parte de la región, es eso. Tanto el tráfico de especies y todo esto. Otro tema importante es que en Colombia es que se ha legislado mucho en la zona continental, pero en la zona de mares la tenemos totalmente abandonada. Ahorita pues nos mencionaron el caso de Costa Rica. Cuando uno analiza el proyecto de ellos, en la parte continental es muy interesante. Pero cuando hablas con fundaciones que trabajan allá en la parte marítima, dicen ahorita Incopesca quiere volver a colocar las redes de arrastre. Ahorita empezó pues un debate bastante interesante con Nicaragua porque China quiere explotar hidrocarburos allá y ahí tenemos la Seaflower, que es la que nos pertenece aquí en Colombia también, entonces la contaminación puede ser muy alta. Sí. Entonces, desde el punto de vista continental se ha avanzado un poco. Desde el punto de vista marino es prácticamente nulo. Hace poco lo que les comentaba de estas empresas petroleras que ya están haciendo exploración aquí en Colombia, uno pregunta acá y la gente no sabe que eso existe, uno pregunta legislación sobre estas y realmente es muy poca o casi nula. Miguel, en Ciudad de México, ¿qué tanto depende esto de la voluntad política o de la voluntad ciudadana? ¿Será que tenemos que ser nosotros, los ciudadanos, los que tomemos este sartén, esta olla por el mango para obligar y forzar a los gobiernos a que de verdad implementen políticas medioambientales y que las desarrollen y las lleven a cabo? Muchísimo depende de la voluntad política. Lo hablaba Andrés por ahí, de pronto hay tratados internacionales que pues a veces quedan en la firma, en el papel. Y creo que los ciudadanos tenemos un actuar vital para poder convencer a nuestros legisladores, a nuestros gobiernos, de que el desarrollo tiene que ser de la mano del medio ambiente, ¿no? Considerando las comunidades, las personas, las nuevas formas de vivir, que vayan en armonía con el medio ambiente. Es ahí donde yo creo que los ciudadanos tienen que ser grandes
agentes de cambio hacia los gobiernos, pero hay un actor que es muy importante y que se nos está quedando fuera, que es el sector productivo e industrial. Mientras se quiera seguir produciendo de la misma forma y obteniendo ganancias lo antes posible con costos muy bajos, pues esos costos totales los vamos a seguir pagando en la naturaleza, en el medio ambiente, y eso es algo que tiene que cambiar. Los gobiernos básicamente hacen lo que las empresas les dicen que hacer. En nuestros países latinoamericanos el poder político y económico está muy vinculados. Entonces lo que hay que hacer es romper ese vínculo, y para eso los ciudadanos somos muy importantes en el sentido de exigir que la democracia y que los gobiernos que tenemos vayan a favor de nuestros estilos de vida que perduren en un planeta que tiene los recursos finitos. Sí, a favor de los intereses de los ciudadanos, como debería ser. Señor Wackernagel, en la ciudad de Oakland, en Estados Unidos, en estos estudios que ustedes han realizado a lo largo de estos años, ¿ven ustedes en el futuro cercano alguna fecha aproximada donde de pronto comienzan a notarse algunas, que este proceso está empezando a tener algo, revertirse un poco, o esto simplemente está descontrolado hacia adelante, hacia la destrucción del planeta? Ya vemos tendencias muy interesantes. Por ejemplo, en China el uso de recursos se amplificó rapidísimo. Casi duplicó el uso de recursos dentro de casi 10 o 12 años en el pasado. En los últimos 3 años, lo que vemos en China, por ejemplo, se está platando o parando el uso de recursos. Entonces, países que sí ven que los recursos son necesarios para tener un futuro efectivo y competitivo, están ya cambiando su manera de vivir. Otros están más lentos. Lo que se ve, por ejemplo, Alemania tiene la transición de su fuente de energía, y ya vemos una baja de su huella ecológica, pero no suficientemente fuerte. Entonces, sí es posible revertir. Si revertimos la huella, si revertimos la fecha solo 5 días cada año, vamos a llegar a un planeta dentro de 2050, y es posible. Para mí es una sorpresa que usted me cuente que China ha hecho avances y está revirtiendo un poco su forma de funcionar en cuanto al tema ecológico y cómo está revirtiendo un poco su consumo de recursos. ¿Cómo está Estados Unidos, que es uno de los países que más le preocupa a la comunidad internacional, sobre todo después de haberse retirado del Acuerdo de París? Preocupa a nosotros también, pero muchas de las decisiones, cuántos recursos se utilicen, son a nivel local o estatal. Y por eso ya se ve una baja también en los Estados Unidos a un nivel muy, muy alto y no suficientemente fuerte. Y me parece lo que no entiende bien el liderazgo en Estados Unidos, especialmente en la Casa Blanca, es que es una pregunta de competitividad. Piensan que es un costo, y esto es un malentendido. Competitividad del país que puede verse reducida en su parte económica. Nos quedan pocos minutos de programa. Quiero que antes de pasar a las conclusiones hagamos como una ronda de propuestas. ¿Qué se puede lanzar aquí sobre la mesa para empezar a revertir este proceso? En principio, un cambio de mentalidad frente a lo que nos parecía normal, reproducible hace algunas décadas. Desde eso, de pronto, en lugar de tener hijos, adoptar. Hay muchos niños buscando un hogar que ya están nacidos. Por ejemplo, cambiar las dietas. La dieta vegetariana y vegana son una opción maravillosa en ese sentido. Cambiar también el nivel de consumo de prendas, digamos, evaluar cada vez qué tan necesario es lo que vamos a comprar, y también evaluar a qué mercados les compramos. Si son mercados justos con los seres humanos, si no se trata de maquilas, etcétera, pero también cuál es la huella ecológica que tiene cada producto que compremos. Es decir, entre más locales sean esos mercados a los que acudimos, por supuesto, estamos generando una huella de carbono menos grande que si se traslada el producto en grandes extensiones. Por ejemplo, temas que tienen que ver con la agricultura urbana, la ciudadanía puede comenzar esos procesos independientemente de los gobiernos. Hay formas cooperativas de generar esto. Por supuesto, la acción política desde la ciudadanía para presionar a sus gobernantes es fundamental.
no solamente en la generación de leyes, sino en la aplicación de las mismas. La movilización es clave y pues sí, definitivamente el poder seguir educando a las futuras generaciones. Hay una luz en el camino y es que podemos ver cómo los más jóvenes, los niños, algo han comenzado a reducir en ese consumo, ya rechazan el plástico, sí, rechazan ciertas cosas, entonces tenemos que hacerlo a más escala y por supuesto hay que seguir generando más, digamos, justicia social, hay que garantizar las necesidades, que las necesidades insatisfechas de ciertas poblaciones sean cubiertas, porque en la medida que también se adquiera más educación en una población, también va a haber más conciencia ambiental. Por este lado, Andrés, propuestas. Yo creo que lo importante es el cambio de hábitos de consumo y conocer lo que uno hace. ¿A qué me refiero con esto? Ya ahorita uno le enseñan que reciclar. Entonces tenemos un paradigma que si yo reciclo, salvo al planeta, lo cual ya se vio que es totalmente mentira. Vemos que la Unión Europea ya está legislando para prohibir los plásticos de un solo uso, porque pese a que tienen procesos muy buenos de reciclaje, se dieron cuenta que no alcanzaban. Canadá dijo que para el 2021 vuelven a las botellas de vidrio, entonces realmente el reciclaje ya no es la mejor alternativa. Entonces, ¿qué es lo bueno? Cambiar los hábitos de consumo. Entonces, lo que hablamos hace un momento, llevar uno su propio vaso, ya son mínimo 3, 4 vasos que uno deja de plásticos de usar. Entonces, esa parte es importante. Otro tema es conocer el territorio, como dice Natalia. Aquí en Colombia, hace poco encontraron en Puerto Bolívar una isla de 13 kilómetros de basura. Cuando nosotros preguntábamos acá en Bogotá, ¿cuánta de esa basura viene de acá de Bogotá? La gente decía, no, ninguna. El mismo ejercicio lo hicimos en Popayán, el mismo ejercicio lo hicimos en Chocó, se hizo en varias partes, y ninguno decía, no, pero es que estamos al interior, eso allá el mar no nos afecta o no afectamos al mar. Y acá en Bogotá un plástico dura entre 1 semana y 3 meses al llegar al mar, por toda la conexión de ríos. Entonces es entender el territorio, entender que todo lo que hacemos afecta. No es que uno llega, recicló, botó la basura en la caneca y eso fue un agujero negro y no pasó nada más con ellas, sí, sino todos los procesos que hay. También conocer el tema, por ejemplo, últimamente se está comprando muchas bolsas plásticas que son biodegradables, pero estas son biodegradables al sol. Los basureros acá en Colombia entierran la basura, por ende no se degrada la bolsa. Entonces, conocer bien todos esos procesos y buscar las mejores alternativas para poder llegar a salvar el planeta. Entonces decían que 2050, ahorita hay un tema que las proyecciones más esperanzadoras nos dicen que tenemos planeta hasta el año 2050. Los peces aproximadamente 2048, 2050, sí, nos quedamos sin peces y generalmente casi el 70% de nuestro oxígeno viene de los océanos. Sí, Miguel, en Ciudad de México, su propuesta y ya porque me quedan muy pocos minutos, su conclusión, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Cómo ve usted el futuro medioambiental? Pues aportando un poco a lo que ya los compañeros y compañeras dijeron, una dieta basada en plantas, entender que las dinámicas de consumo tienen que cambiar, modificando un modelo cultural de usar y tirar en términos de ropa, de desechables, de otro, pues son soluciones concretas que los ciudadanos podemos adoptar cambiando nuestros hábitos de consumo, pero por sobre todo exigiendo que sean las empresas, los gobiernos quienes legislen a favor del medio ambiente y por supuesto cambien este modelo de usar y tirar que es insostenible, que pues si no lo cambiamos lamentablemente no nos va a quedar mucho planeta para heredar las futuras generaciones. Entonces a los ciudadanos el llamado siempre va a ser a ser activistas, ¿no? A moverse en términos de presionar a sus gobiernos para que las soluciones concretas lleguen a los modos de vida de los ciudadanos. El señor Wackernagel, en la ciudad de Oakland, en California, su conclusión de lo que puede suceder más adelante con este fenómeno que se está presentando cada vez más temprano, el consumo de los recursos del planeta. Por eso propongo una cosa muy sencilla, es dejar decir tendríamos, porque si decimos tendríamos, no lo hacemos. Si decimos yo quiero, vamos a hacerlo. Si hay la voluntad, hay el camino. Bueno, una sencilla conclusión. Vamos a ver algunos de los comentarios que nos han dejado los televidentes a través de las redes sociales. Les preguntamos a ellos qué prácticas sostenibles con el planeta desarrollan en su vida cotidiana y si conoce alguna iniciativa local que vale la pena destacar. Miguel Vet dice, soy productor pecuario y tengo implementado el sistema de silvopastoreo y compostaje, lo que ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También Nelson Ramos nos dice, reciclo el plástico y el aluminio
educo a mi familia para que me ayuden y siembro árboles comestibles como aguacate, uvas, mandarina, plátanos y hortalizas para el consumo. Pues ahí tienen algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Quiero agradecer a nuestros dos invitados en conexión remota y a nuestros dos invitados aquí en el estudio de France 24. Gracias a ustedes por habernos acompañado.